Dios les bendiga, Jesús de Nazaret. Nuevamente estamos aquí. Vamos a seguir con nuestra serie de estudios sobre el libro de los Hechos. Antes vamos a orar. ¿Qué les parece? Amado Padre Celestial, queremos nuevamente encomendarnos en tus manos, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de tu ley y podamos, Señor, encontrar el mensaje para nuestras vidas, que podamos vivirlo, afecta nuestra voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Espero que esté siendo de bendición los estudios que estamos llevando desde el libro de los Hechos. En esta ocasión vamos a estar viendo el capítulo 11, verso 19 hasta el verso 30. ¿Y de qué se trata esta sección ahora? Bueno, pues se trata de que Dios en su providencia demuestra su gracia estableciendo y formando a su iglesia misionera. Él va a demostrar su gracia en este texto, y que Dios, Espíritu Santo, pueda ayudarnos a entender, pueda ayudarnos a recibir el texto, el mensaje, y que sea de formación, que sea de instrucción, que sea para entrenarnos en la justicia, en el carácter de Jesucristo. Quiero que por favor tengan sus Biblias abiertas, porque vamos a estar trabajando, vamos a estar viendo versículos importantes, así como toda la sección. Recuerden, Hechos capítulo 19, verso 11 hasta el verso 30, el cual está dividido en tres secciones. Número 1, vamos a ver los medios que Dios usa para convertir a los gentiles o a los pecadores. Número 2, vamos a ver los medios que Dios usa para formar y confirmar a su iglesia que ya se convirtió al Señor. Y número 3, vamos a estar viendo los medios que Dios usa para que su iglesia pueda comprobar, pueda reflejar que realmente son del partido de Jesús. Entonces, tengan por favor en cuenta, en mente, estas tres partes de esta sección. Número 1, repito, cuáles son los medios que Dios usa para convertir a los pecadores. Número 2, cuáles son los medios que Dios usa para confirmar y formar a su iglesia. Y número 3, cuáles son los medios que Dios usa para que su iglesia compruebe que realmente se han convertido y son del partido de Jesús. Vamos a hablar de una ciudad muy importante. Es la ciudad de Antioquía. Antioquía, situada en Siria. Me emociona poder decirles acerca de la ciudad. ¿Por qué? Porque era la tercera ciudad más grande y más importante del Imperio Romano en aquel tiempo y en aquel mundo. Antioquía de Siria era un lugar, era una ciudad grande, era una ciudad muy culta, era una ciudad muy comercial, era una ciudad gentil completamente, con una cultura greco-romana. Era una ciudad completamente inmoral también. Tenemos a la diosa Dafne, tenemos a la diosa Artates, y bueno, eran completamente idólatras. Entonces eran personas que realmente necesitaban del evangelio y que precisamente, como el texto nos va a decir, es una demostración de la gracia de Dios en favor de estas personas. Otra característica, por así decirlo, o atractivos de esta ciudad en el mundo antiguo, es que su calle principal se dice que medía alrededor de 6.5 kilómetros a lo largo. Y no solamente esto, pero dice que estaba pavimentado con un tipo canicas por todo ese tramo, por toda esa calle principal, y que a los lados, en las paredes de los lados de esa calle principal, las paredes también estaban tapizadas con este tipo de esferas o canicas, tanto que cuando era de noche era un espectáculo ver de lejos esta ciudad por la iluminación que estas canicas le daban a esa calle principal. Bueno, entonces era algo increíble, era algo emocionante. A mí me gusta la cultura, a mí me gusta, por así decirlo, viajar y conocer de cuántas maneras la gente de este mundo
puede diversificarse en cuanto a lo que hacen, pero principalmente el punto de Dios es el alma, el corazón de ellos, y esto es lo que vamos a estar viendo. Entonces, estaba situado más o menos un poquito más de 480 kilómetros al norte de Jerusalén, y es hasta donde el Evangelio ha estado llegando. Dios está extendiendo su reino ahora hasta esa parte del mundo. Entonces, vamos a ver la primera sección, por favor. Los medios que Dios usa para convertir a los pecadores. Vean, por favor, el verso 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Rápido, bajo este primer punto, dos grupos de personas que llegan a esta parte, a esta región del mundo. El primer grupo de personas dice que solamente hablaron a los judíos, seguramente en las sinagogas, buscaron sinagogas de judíos en ese lugar gentil y empezaron a hablar el evangelio a ellos. Ya que estamos hablando de este tema que Dios usa los medios, estamos diciendo que el medio que Dios usó fue la persecución que se levantó en la ciudad de Jerusalén, y la referencia de este evento de la persecución es precisamente la muerte de Esteban, capítulo 7 y capítulo 8, si ustedes lo recuerdan. Entonces miren qué medio está usando Dios para llevar a cabo la salvación. Él está usando desde la persecución para que los hermanos puedan salir de Jerusalén, y donde quiera que van, como hemos visto y leído, están anunciando el evangelio. Este grupo de personas dice que pasa por Fenicia, por Chipre y Antioquía, y están hablando solamente a los judíos la palabra. Verso 20 dice que había otro segundo grupo de personas, y este segundo grupo de personas o de hermanos dice que al entrar en Antioquía, otra vez la palabra, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí hay algo remarcable que podemos pensar rápidamente directo del texto. Número 1 es la palabra leleos, la palabra griega que tiene el sentido de proclamar, de hablar, pero está recargada, esta palabra está recargada un poquito más al tener una conversación con las personas. En otras palabras, no es necesario en este sentido que todos los hermanos de la iglesia que están sufriendo algún tipo de persecución se paren en un púlpito, se paren en un lugar, se paren en el mercado, se paren en la plaza, se paren en el parque y a voz alta puedan estar predicando. ¿Cuántos de los hermanos no se intimidarían por pensar en solamente el hecho de hacerlo? No, pero miren aquí, esta palabra nos está sugiriendo, nos está diciendo que simplemente tenían conversación. Los dos grupos, el primer grupo solamente con los judíos, el segundo grupo que aborda más los griegos y anuncian esta palabra, tienen la conversación. Lo importante aquí que Lucas está diciendo no es la manera en cómo están proclamando el evangelio, sino es el contenido de este evangelio. ¿Cuál es el contenido? Vean la segunda parte del verso 20. Dice que anunciaban el evangelio del Señor Jesús. Ahora es diferente. Lucas nos había dicho que anunciaban o proclamaban o decían que Jesús es el Mesías o que Jesús es el Hijo de Dios. Pero miren ahora cómo Lucas cambia en este contexto. Él dice, anunciaban el evangelio del Señor Jesús. Recuerden, era el tiempo cuando el imperio romano estaba en el trono, en el dominio, en esta gran parte de este mundo. Piensen en eso. No había otro señor más que César. No había otro Dios más que el César. Y al César le debían todo.
Entonces miren, cuando llegan estos hermanos a Antioquía, entran a esa ciudad y ellos dicen, déjenos hablarles, déjenos compartirles de un Señor al cual nosotros servimos, un Señor que controla nuestras vidas, que gobierna nuestras vidas, y es el Señor Jesús. Entonces, cuando ya les había explicado anteriormente que evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias, una proclamación de que nuestro rey, de que nuestro capitán, de que nuestro general había conquistado, había invadido, había sometido a un grupo de personas, y que por lo tanto él empezaba a dominar y a gobernar y a ser el Señor de esas personas invadidas o conquistadas. Este es el sentido de la palabra evangelio. Entonces, el evangelio en este sentido y en este pasaje es hablar que no hay otro Señor más que Jesús, que no hay otro rey más que Jesús, a quien nosotros le debemos honra y gloria y servicio y tiempo y concentración y todo lo que nuestra vida represente. Verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mucha atención con el resultado. Hubo éxito porque la mano del Señor estaba con ellos. Esto nos da a entender, esto es un lenguaje del Antiguo Testamento. 1 Samuel capítulo 3, verso 12 es una buena ilustración entre Abner y David. Y como Abner le dice a David, mira, si tú te estás conmigo, mi mano te cuidará, mi mano te aprobará, mi mano estará contigo. O cuántas veces Jehová no dice lo mismo a su pueblo, que la mano de Jehová estaría con su pueblo, en el sentido de que Él va a estar gobernando, Él va a estar protegiendo, Él va a estar cuidando, Él va a estar aprobando. Y esto es justamente lo que Dios está haciendo con estos dos grupos de hermanos que, lanzados por la persecución, llegan a esta ciudad, y en forma de conversación, en forma de plática, ellos proclaman el contenido de que Jesús es el verdadero Señor, al cual le debemos nuestro servicio, nuestro tiempo y nuestra alma. Y miren cuál es el resultado. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es increíble cómo un grupo de personas deja en segundo lugar su servicio, su tiempo, su devoción, su entrega al César para abrazar al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, el Jesús resucitado. Gloria a Dios por eso. No te desanimes si eres perseguido en cierto tiempo. Nunca sabrás que Dios pudiera estar usando ese medio para que tú lleves el evangelio a otras partes. Número 2, nunca sabes que aunque no tengas el don de predicar y hablar en público y que por eso no puedes anunciar el evangelio, mira lo que Lucas nos está enseñando. Muchas veces la forma de proclamar el evangelio no es lo importante, sino el contenido del evangelio. Punto número 2, los medios que Dios usa para confirmar y para formar a su iglesia convertida. ¿Qué fue lo último que vimos en el verso 21? Que hay gran éxito, que mucha gente creyó y se convirtió, dejó al César y se convirtió y se entregó completamente a Jesús. Hay mucho trabajo que hacer. Gracias a Dios todo es alegría, gracias a Dios todo es victoria, gracias a Dios todas son buenas noticias. Pero gracias a Dios también hay mucho trabajo. Entonces, dice el verso 22 que esta noticia llegó a la iglesia de Jerusalén y ellos como iglesia, ellos como grupo de pastores o de apóstoles enviaron a Bernabé hasta Antioquía. O sea que otra vez, como les dije, toda esa distancia de Jerusalén, Bernabé tuvo que viajar hasta llegar a la ciudad de Antioquía. Bernabé, ¿qué sabemos de Bernabé? Pues vimos que es la contraparte de Ananías y Zafira, es el que tenía una herencia y la vendió, sintió en su corazón dar ese dinero para el servicio, para la obra de Dios. También vemos que está ministrando a Saulo un poquito más después, y la tercera vez que aparece Bernabé hasta donde vamos de Hechos es esta vez que la iglesia lo comisiona para ir hasta Antioquía. Entonces vean el verso 23, dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios. Esto es importante. Cuando nosotros vemos
cuando en la historia de la iglesia vemos cómo Dios convierte a pecadores, cómo las personas de un contexto, de un trasfondo completamente idólatra, inmoral, perdidos completamente, y de qué manera ellos dejan a su Dios, a sus dioses, y de qué manera abrazan y proclaman y son convencidos que solamente Jesús es el Señor. Simplemente la palabra le llama que esto es una demostración de la gracia de Dios. Y cuando Bernabé vio esto, dice que se regocijó, se alegró. Pues ¿quién no? ¿Quién no se alegraría al ver y al entender esta gracia y esta obra de Dios en favor de los pecadores? Y miren, y una vez que llegó Bernabé, empezó a confirmar a los hermanos, empezó a exhortarles a todos, a que con propósito de corazón permanecieran, perseveraran fieles al Señor. Es importante esto. No solamente era aplaudible el sentimiento del primer amor de estos recién convertidos, pero era necesario que fueran confirmados, que un hermano viniera y les ministrara diciendo: ¿saben qué? Así como lo están sintiendo ahorita, así como lo están viviendo ahorita, ustedes deben de perseverar, deben de ser fieles al Señor desde ahora para siempre. Y esto es necesario para un grupo de personas que han sido convertidas al Señor. Ahora, la iglesia necesita a gente como Bernabé. Necesita hombres que puedan confirmar en la fe y en la perseverancia a hermanos que se han convertido. Miren el verso 24. ¿Por qué Bernabé? Bueno, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y lleno también de fe. Me encanta esto y es lo que yo aprendí al estar estudiando esto. La iglesia, para ser confirmada, necesita gente santa, gente buena, gente que se conecta con las personas, gente que precisamente como el nombre de Bernabé significa, un hijo de consolación, alguien que venga y consuele, alguien que venga y confirme, alguien que venga y anime con sus palabras, alguien que venga y nos confirme que es la gracia de Dios obrando en favor de aquellos que son convertidos. ¿Y cuál fue el resultado del ministerio de Bernabé? Bueno, que una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, en Antioquía, ¿saben qué está pasando en Antioquía? Se está dando una cosecha. Lo empezaron unos hermanos expulsados por la persecución. Fue necesario que la iglesia de Jerusalén mandara a alguien que viniera a confirmar. Pero falta algo más. Miren, la iglesia sigue creciendo, pero falta un paso más de la confirmación. ¿Cuál es? La formación. Pero para esto, Bernabé se da cuenta que es mucho trabajo para él. Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Vamos a pensar tantito en esto. Bernabé se dio cuenta, bueno, es mucho trabajo. Necesitamos un paso más, una etapa más, y es la etapa de la formación en una iglesia. Qué importante es esto. No importa si se tiene que viajar lejos, no importa si se tiene que tomarse un tiempo para encontrar a esa persona. Y esta persona es Saulo. Yo me preguntaba, ¿por qué Bernabé no fue por Nicolás, el prosélito de Antioquía? Al fin y al cabo, Nicolás sabía todo el contexto, conocía toda la cultura de su propia gente. ¿Por qué en vez de traer a Nicolás, él fue por Saulo? Tenemos dos respuestas para esto. La primera es que Saulo había sido llamado especialmente para esta misión, para ser el maestro y apóstol de los gentiles, primera de Timoteo. Él había recibido un don especial precisamente por esto. Y ahora él está listo para hacerlo. Ha sido entrenado, ha sido preparado por el Señor, ya sea allá mismo en Damasco. De por sí había sido un rabí especializado bajo la tutela de Gamaliel. Había estado tomando experiencia en el evangelismo en Damasco, también en Arabia, en Jerusalén.
y en las regiones de Siria y de Cilicia, alrededor de Tarso. Entonces, el que estaba preparado en ese momento para este tipo de trabajo era el mismo Saulo. Va por él y lo trae. ¿Y saben qué pasó? Miren por favor el verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué podemos aprender de esto? Lo que podemos aprender es que a veces no es suficiente un buen deseo de evangelismo. A veces no es suficiente un buen deseo de una unidad entre nuevos creyentes. A veces no es suficiente el animar con palabras de consolación, palabras de ánimo, como hermanos como Bernabé. Pero lo que va a venir a complementar esto es la misma palabra de Dios. Alguien que tenga el don de la enseñanza con la palabra de Dios. Nada sustituye la educación, la formación, el entrenamiento de la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es clave que nosotros entendamos. Si la iglesia de Antioquía más después sería una iglesia misionera y la base de los misioneros y la base de los viajes del gran apóstol Pablo, debía ser primero entrenado con la palabra de Dios. Toda iglesia debe someterse a un tiempo determinado para ser entrenado, para ser formado, para ser educado con la palabra de Dios. Toda iglesia siempre necesitará hombres que tengan el don de la enseñanza, el don de la formación, porque de ahí se deriva toda práctica y toda fe, siempre y cuando sea el mismo Espíritu Santo quien esté obrando. Ellos se quedaron un año, siguieron teniendo más frutos, y dice que a los discípulos aquella vez se les llamó cristianos por primera vez. Ahora, solamente hay 3 partes en el Nuevo Testamento, 2 veces en Hechos y 1 vez en Primera de Pedro, donde se le llama cristianos a los discípulos del Señor. La primera característica que podemos encontrar es que siempre que se refieren a los discípulos del Señor como cristianos, siempre serán personas de fuera. Las 3 veces que aparecen estas palabras en el Nuevo Testamento está en este contexto, que son personas de fuera, personas no cristianas que se refieren a los discípulos de Jesús como cristianos. Ahora, ¿qué quiere decir cristiano? El sufijo de iano, vamos a decir, en latín significaba los que son del partido o los que son de la clase de Jesús. En otras palabras, las personas no cristianas en aquel tiempo identificaban y veían en los discípulos de Jesús que se veían como Jesús, que caminaban como Jesús, que hablaban como Jesús, que acostumbraban como Jesús. Y qué importante es esto. Y me encanta aquí lo que dice el texto, porque ¿qué fue lo que llevó a que las personas no cristianas se refirieran a los discípulos de Jesús como cristianos? Precisamente eso, el ministerio de la palabra de Dios en la vida de ellos, tanto que este fue el resultado. Punto número 3. Se necesita que la iglesia compruebe que son cristianos. Bueno, no buscarán vivir para comprobar, no lo entiendan así, pero el texto nos va a decir que siempre habrá oportunidades para reflejar y para comprobar que son cristianos, que pertenecen al partido de Jesús. Y miren punto número 3, ¿qué medios usará Dios para que su iglesia recién convertida, que ya se les llama cristianos, puedan reflejar esta verdad? Vean el verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos
que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Por lo menos se conoce por los escritores antiguos, sabemos de 5 hambrunas, tiempo de hambre que el mundo antiguo vivió. Según los escritores antiguos, 2 fueron en Roma, 2 fueron en Grecia y una vez fue, según Josefo, fue en Judea. Y el mismo Josefo escribiría que mucha gente murió debido a la hambruna. ¿Qué vamos a ver de esto? Si nosotros nos pusiéramos a investigar, por ejemplo, Claudio reinó del 41 hasta el 54. Entonces, la estancia de estos 2 hermanos ahí en Antioquía debió ser a principios de los 40. ¿Por qué? Porque si este profeta está profetizando que vendría más adelante, justamente esas fechas coinciden. Y vean, y no solamente coinciden, pero se vuelve una oportunidad para estos nuevos cristianos el que reflejen y comprueben que son del partido de Jesús. ¿Qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo respondieron ellos ante este acto y obra providencial de parte de Dios? Vean el verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. El Nuevo Testamento dice que hay que congraciar, que hay que ayudar, que hay que recompensar a aquellos hermanos que tuvieron que ver con nosotros, que nos ayudaron en el Evangelio. No debemos dejarlos, no debemos desampararlos. Entonces es muy interesante que en el libro de los Hechos, esta es la 3ª o 4ª vez que Lucas nos está diciendo que una de las primeras maneras en cómo los primeros cristianos reflejaron y comprobaron que habían recibido el Espíritu Santo era en el dar. Lo vemos en el capítulo 2. Lo vemos en el capítulo 4 y ahora lo estamos viendo en el capítulo 11. Las 2 primeras veces lo vimos entre los mismos hermanos judíos, ahora lo estamos viendo en los hermanos gentiles, en los hermanos de Antioquía, el dar. Muchas veces muchos cristianos malentienden este asunto del dar, pero ¿qué hacemos cuando en el libro de los Hechos, libro ilustrativo que es para lo que el cristianismo es? ¿Qué hacemos con estos pasajes donde nos ilustran que la primera cosa que ellos hacían en su vida práctica después de haber recibido el Espíritu es el dar? Mucha gente dice, bueno, es que yo no puedo vender una herencia y no puedo darle todo a los líderes. Bueno, no. Segunda de Corintios capítulo 8 va muy de la mano con lo que encontramos aquí en el capítulo 11 de Hechos. Y es que el verso 29 dice que cada uno conforme a lo que tenía. Y es justamente lo que el apóstol nos instruye a hacer en segunda de Corintios capítulo 8. Cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé conforme a lo que uno tiene. No por tristeza ni por necesidad, sino con un corazón completamente alegre y lleno de la gracia de Dios por haber experimentado la conversión, el arrepentimiento y el estar ya dentro de las filas del partido de Jesús, del reino de Jesús. Entonces, miren de qué manera Dios, en su libertad, en su providencia, Él sigue haciendo este movimiento de extender su reino ahora mucho más al norte de Jerusalén, usando estos 3 medios, usando la persecución y la conversación del contenido del Evangelio. Número 2, usando a hombres con dones especiales para confirmar y formar a su iglesia. Y número 3, cómo Él mismo en su providencia permite que haya un tipo de crisis, porque los cristianos siempre deben tener como oportunidad actuar en medio de esas crisis en favor de sus prójimos, en favor de sus hermanos. No es coincidencia que hoy mismo estemos batallando y estemos en la crisis del virus.
No podemos negar que no estamos asustados y espantados y preocupados. No podemos negar que no nos cuidamos a nosotros mismos y a nuestra familia. Pero, ¿qué hacemos con el texto donde vemos que providencialmente Dios usa las crisis para que actuemos en favor de nuestros prójimos? Que Dios pueda traer transformación a nuestras vidas. Si hemos visto de este texto que Dios en su providencia demuestra su gracia, estableciendo y formando a su iglesia misionera, entonces debemos de responder, debemos identificar la gracia de Dios en la salvación de nuestros hermanos y hermanas. Y debemos valorar el ministerio de la palabra de Dios. Y debemos valorar y estudiar bien las providencias que Dios hace a nuestro alrededor. Dios sigue estando presente. El mismo espíritu que actuó en aquel tiempo es el mismo espíritu que tenemos hoy. Gloria a Dios por su providencia, gloria a Dios por su evangelio, gloria a Dios por su gracia, transformando y estableciendo a su iglesia para convertirla en una iglesia misionera. Dios les bendiga.